de procesos, para ciertos tipos de procesos, ¿no? Entonces vamos a tener una guía de actuación del fiscal, ¿no? Una guía de actuación de la Policía Nacional, del juez, un manual de evidencias digitales, un manual para el procedimiento de la evidencia digital, ¿no? Y una guía práctica requerida para pedir información a los proveedores internacionales, esto gracias al convenio de Budapest, donde muchos países que forman parte de este convenio pueden brindar colaboración. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema procesal es acusatorio, ¿no? Donde no hay juzgamiento si previamente no existe acusación, ¿no? Y en el Perú, el encargado de la investigación es el fiscal, ¿no? Y esto es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento pude participar en un taller donde la ponente era una argentina y tenía un vocabulario bastante técnico, hablaba de procedimientos bastante técnicos, y yo pensaba que era una ingeniera o era un perito, ¿no? Y era una fiscal de Argentina, ¿no? Entonces pude entender de que en cada país, dependiendo también del nivel de madurez, ¿no? Porque la unidad de ciberdelincuencia, por ejemplo, en el Perú tiene poco tiempo, ¿no? Pero en otros países el tratamiento de las evidencias digitales tiene bastante tiempo, entonces el personal de fiscales tienen de repente una mejor preparación, ¿no? Y el propósito también del presente webinar es dar algunas pautas para ver que no es complicado, ¿no? Hay conocimientos que puede tener un usuario, ¿no? Cualquier persona que utiliza su móvil, su computadora, ¿no? Conocimientos básicos, ¿no? Y vemos hoy en día que nuestros hijos, ¿no? Tienen de repente un manejo bastante, se podría decir que avanzado en el manejo de la computadora, ¿no? Entonces yo podría indicar de que debemos, ¿no? Todos tener al menos los que nos dedicamos a la parte de la investigación, los fiscales que se dedican a la parte de la investigación fiscal, ¿no? Los jueces, los operadores de justicia, los peritos, ¿no? Debemos tener ciertos niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, el perito, pues, es el órgano de prueba, es aquel profesional que tiene ciertas capacidades, competencias y experiencias, ¿no? Que, que vuelcan sus conocimientos, ¿no? En apoyo a la investigación fiscal, ¿no? Y es ahí donde el informe pericial juega un papel bastante importante, ¿no? Porque plasma, ¿no? Aquellas interrogantes para el esclarecimiento de repente de un determinado delito, ¿no? Son las pruebas que de repente necesita la fiscalía dentro del proceso de investigación, ¿no? Entonces, eh, la escena del crimen, ¿no? Como visto, ¿no? Como una escena abierta o cerrada donde se produce un hecho delictivo, donde pueden haber ciertas evidencias físicas, como el arma, pueden haber ciertas evidencias biológicas como sangre, semen, ¿no? Fluidos corporales, ¿no? Eh, sobre esas evidencias se han integrado de repente evidencias producto del avance de la tecnología, ¿no? Hace poco hemos visto las, en los noticieros algunos secuestros, ¿no? Que han sido capturados por sistemas de vigilancia, ¿no? Entonces, esa imagen o ese video, ese archivo digital, pues necesita ser analizado, necesita ser mejorado, ¿no? No voy a entrar a la parte técnica porque, repito, el propósito del día de hoy es ver que hacer ciertos tratamientos de la evidencia digital, eh, como su código hash, como visualizar sus metadatos, no son tan complicados, lo vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Pero esas evidencias digitales hoy en día están en ciertos equipos, ¿no? Sistemas de videovigilancia, lo tenemos a través de audios, en el tema de las extorsiones, ¿no? A través de videos que son producidos, distribuidos, comercializados en el tema de la pornografía, ¿no?
o pornografía infantil. Y luego tenemos los ciberdelitos, ¿no? Que ya tiene cierto nivel de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre el tratamiento de las evidencias digitales convencionales de audio, video, data, ya los ciberdelitos tienen otra connotación, ¿no? Porque ese dato digital puede ser transformado, puede ser transmitido, puede ser almacenado, ¿no? Y puede ser alterado a través de diferentes formas, medios, ¿no? Como virus, malware, ¿no? Puede haber ataques de phishing, ¿no? Que no es el propósito del curso, pero tiene otro abordaje a nivel técnico, ¿no? Entonces, ¿qué es la evidencia digital? La evidencia digital es todo registro informático almacenado en un dispositivo informático o que se transmite a través de una red informática y que puede tener un valor probatorio para una investigación, ¿no? Es volátil, duplicable, alterable y modificable o eliminable, ¿no? Acá voy a dejar de compartir. Acá sí, yo trato de que siempre las clases o las tutorías, ¿no? Porque soy asesor de tesis, enseño en varias universidades y trato de que las clases sean interactivas, ¿no? ¿Por qué? Porque quisiera yo compartir mis conocimientos, pero también quisiera aprender de cada uno de ustedes. Sé de que es un horario donde por la carga que existe hay muchas personas que todavía están en horario laboral, pero este webinar no es tanto de hablar y de mostrar diapositivas, ¿no? Sino de tratar de entender y conocer, ¿no? Es generar una comunidad que comparte información y conocimiento, ¿no? Entonces, voy a compartir, y acá viene un poco la parte práctica. Ven acá mi pantalla, quisiera que me ayuden, Sí, sí se ve. ¿ya? Sí, se logra ver. Entonces, excelente, ¿no? Yo tengo acá un USB, ¿no? Donde aleatoriamente he agarrado algunos archivos, he creado una carpeta que dice directiva, he creado otra carpeta que dice ley, ¿no? Otra carpeta que dice libros y una carpeta que dice receta, ¿no? Emulando un caso de pornografía infantil, ¿no? Las personas que cometen este tipo de delito pueden producir, comercializar, distribuir, ¿no? Videos pornográficos, ¿no? Entonces utilizan una serie de terminologías, una de ellas es caldo de pollo, ¿no? Y yo he puesto una carpeta, ¿no? Donde he bajado una imagen, ¿ya? Eso quiere decir que he buscado una imagen, ¿no? Que puede ser un video pornográfico, puede ser una imagen pornográfica de pornografía infantil. Le he dado bajar, guardar como, ¿no? Lo he grabado en mi computadora, ¿no? ¿No? Eso significa de que hay personas que pueden consumir, ¿no? Pornografía y también es parte de un delito, ¿no? He capturado, ¿no? ¿Qué significa capturar? ¿No? Es parte de la imagen utilizando un programita, ¿no? Lo he enmarcado y lo he capturado, ¿no? La imagen, o sea, lo tengo en mi pantalla, ¿no? Y he hecho una captura, ¿no? Mariposas es otra terminología que utilizan los pedófilos, ¿no? Para identificarse, ¿no? Son personas que no tienen afinidad ni por niños o por niñas, o sea, tienen cierta atracción por ambos sexos, niñas y niños, ¿no? Entonces, he capturado, ¿no? Esto puede ser una imagen pornográfica de pornografía infantil, ¿no? Eh, He agarrado mi dispositivo móvil, ¿no? Y he tomado una foto para simular, ¿no? El hecho de que hay personas que a veces van a producir pornografía, ¿no? O sea,
van a tener niños a los cuales van a filmar, ¿no? Eso significa, he filmado yo con mi equipo móvil, ¿no? La imagen de la pantalla que simula, pues, una imagen fotográfica, ¿no? Y luego he hecho lo mismo, pero a través del WhatsApp, ¿no? ¿Qué significa? He abierto mi WhatsApp, le he puesto cámara y he capturado, ¿no? Entonces, tengo esos videos, ¿verdad? Entonces, eh, voy a dejar de compartir para un poquito seguir la secuencia. Cuando se produce un hecho delictivo, ¿no? Puede ser a través de convenio internacional, puede ser a través de la Policía Nacional, que hace vigilancia cibernética, pues por diferentes formas en las cuales ya se tiene la ubicación del pedófilo, ¿no? Entonces, se hace el operativo, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar hoy en día en una habitación, en un cuarto, en una caja, en una casa, diferentes dispositivos, ¿no? Y cada dispositivo va a tener electrónicamente una función, un uso y cierta capacidad de almacenamiento y cierto tipo de almacenamiento, ¿no? Entonces, cuando se produce un operativo, ¿no? Eh, lo que se tiene que hacer es identificar los diferentes dispositivos, ¿no? Vamos a tener dispositivos informáticos orientados a equipos de cómputo, dispositivos móviles, consolas de videojuego, ¿no? Y uno diría, ¿no? Pero una consola de videojuego, ¿no? Depende del tipo de la consola, ¿no? O sea, hay consolas que son para juegos en línea, ¿no? Donde uno puede tener cierta comunicación, ¿no? Entre jugadores, ¿no? Hay formas de utilizar estos medios para de repente tener comunicación secreta, ¿no? Se utiliza bastante en temas de espionaje, comunicación entre personas que no quieren utilizar la telefonía común, las redes sociales, el WhatsApp, ¿no? Hay formas, ¿no? USBs, pendrive, dispositivos de espionaje, ¿no? Tipo lapicero, ¿no? Computadoras todo en uno, ¿no? Donde prácticamente el monitor, ¿no? Ya viene con el CPU adentro y también con el medio de almacenamiento, que es el disco duro. Podemos tener discos externos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para el éxito de una investigación criminal, exige de los investigadores encargados, ¿no? La recolección, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Un procedimiento adecuado, ¿no? De identificar, ¿no? Los dispositivos que pueden contener información, ¿no? Y luego hacer un proceso de recolección, ¿no? Este, Esto en la práctica no se da bajo resolución judicial, se da con presencia de los fiscales, ¿no? La Policía Nacional, personal especializado para el proceso de incautación, ¿no? Se hace un acta, se consignan las personas involucradas, se consignan los dispositivos, ¿no? Que se van a incautar. Se hace una identificación a través de rótulo de indicio y evidencia, que es un documento donde se consignan las características, ¿no? De lo que se va a incautar, ¿no? Se, se lacra los dispositivos en un medio de alojamiento, ¿no? Que depende bastante de los dispositivos, se hace la cadena de custodia, ¿no? Y se traslada, ¿no? Se traslada al laboratorio, ¿no? Donde se va a hacer un proceso de preservación, análisis y presentación de la evidencia digital a través de un informe pericial, ¿no? Esta labor tiene que ser impecable, ¿no? Prolija, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que garantizar la autenticidad e integridad de la información que se va a presentar posteriormente y que
que va a ser presentado por el fiscal en juicio oral, ¿no? Entonces, ¿qué significa autenticidad e integridad? Significa que lo que se ha incautado, ¿no? Conforme tenía digitalmente la información, ¿no? Este, se preserve, ¿no? Dependiendo de los dispositivos, ¿no? ¿Por qué digo dependiendo de los dispositivos? ¿No? Porque una computadora que se va a incautar y la computadora está apagada, pues, ¿no? Va a conservar su integridad, ¿no? Al 100% de información, ¿no? Pero ¿qué pasa con los dispositivos móviles, no? El dispositivo móvil, si bien es cierto, hay un procedimiento que tiene que ver con el retiro del chip, ¿no? Del SMD, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de que cualquier persona pueda eliminar la información remotamente, ¿no? Esto quiere decir de que si el equipo se conecta a la red telefónica, ¿no? Eh, alguien puede configurar para que se elimine, ¿no? Teniendo el usuario y la contraseña debida, ¿no? Entonces, por procedimiento se retira el chip, ¿no? Pero ya cuando entra al laboratorio, uno tiene que encender el equipo, ¿no? Y en ese proceso, pues al encender, ¿no? El registro de horas sigue corriendo, ¿no? Entonces hay eh, ciertas modificaciones, ¿no? A la información que tenga que ver con el hecho delictivo, no, ¿no? Porque una cosa es la información que puede ser el video, el audio, en los documentos, y otro es los datos de sistema, ¿no? Por ejemplo, los datos de sistema que tienen que ver con el temporizador de hora, pues va a seguir corriendo, ¿no? Pero eso no afecta a la información, ¿no? Que depende del tipo de investigación y el objeto de la pericia, ¿ya? ¿No? Entonces, la identificación y recolección de la evidencia digital, ¿no? Una vez de evaluar los riesgos y adoptar las medidas de seguridad, ¿no? Se debe aislar y proteger la escena del crimen, conservar en forma original el espacio físico, ¿no? Donde ha acontecido el hecho criminal, ¿no? Y hacer todo el procedimiento, ¿no? Que tiene que ver con la identificación, recolección, ¿no? De esa evidencia, ¿no? Entonces, en el proceso de identificación nosotros vamos a tener diferentes dispositivos. Cada uno de ellos tiene una forma de funcionamiento, cada uno de ellos tiene un sistema, puede tener un sistema operativo embebido, cada una de ellas puede tener un tipo de información que va a almacenar, ¿no? El propósito del webinar no es tan técnico, simplemente es un webinar que podría decirse que más podría ser un taller básico, práctico, ¿no? Porque voy a dejar de compartir acá y vamos a ver, ¿no? Los, los metadatos, ¿ya? Entonces, los metadatos son datos sobre datos. Voy a cargar un ratito. Y acá sí necesito que participen, ¿ya? Porque no voy a dar datos técnicos, ¿no? Simplemente vamos a aprender de forma práctica, ¿no? Cuando uno da un proceso de enseñanza, lo puede hacer de forma deductiva, lo puede hacer de forma inductiva, hay diferentes metodologías, ¿no? Miren, el Exit Tools, ¿no? Este, es es una pequeña aplicación, es un pequeño programa que me permite ver los metadatos de un archivo, ¿no? He ejecutado el programa, ¿no? Y voy a ver físicamente voy a visualizar cuáles son los metadatos, ¿no? Entonces, hemos dicho que este archivo, B64 y algo más, es un archivo bajado, copiado, botón derecho, descargar, botón derecho, copiar, ¿no? Entonces, ¿qué datos me muestra? ¿No? Los datos de acceso, los datos de creación y los datos de modificación, ¿no? Entonces, esto, eh, eh, más o menos, lo he creado, el, hoy día estamos primero, no el día de ayer, ¿no?
entre la medianoche y la amanecida por ahí, ¿no? Entonces, tengo como dato de modificación acá, ¿no? 22 horas con 31 minutos 28 segundos, el 29 de febrero de 2024, ¿no? Y tengo el mismo dato de creación, ¿no? Y tengo otro dato de acceso, ¿no? El primero, ¿no? De marzo del 2024, más o menos a la medianoche, ¿no? Un dato de acceso, ¿ya? Entonces, el dato de modificación y de creación, como no tiene alteración, viene a ser el dato en la cual se ha creado en mi computadora, ¿no? Eso quiere decir de que si esa persona o ese pedófilo o ese criminal, ¿no? Ha bajado una información que le han compartido, ¿no? En los datos voy a tener la fecha, hora, minuto, ¿no? En el cual esa persona lo ha grabado en su computadora, ¿no? Tiene ciertos permisos de grabación, modificación, ¿no? El tipo de formato es un formato JPG, ¿no? De imagen. Tengo la resolución, ¿no? Y algunos datos más, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que, ¿no? Tengo ciertos datos a analizar, ¿no? Ahora, quiero que comparen los datos, ¿no? Con los datos que yo he realizado, ¿no? Botón derecho, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una aplicación de cortar. A ver, un ratito. ¿Qué es lo que he hecho, no? Prácticamente he hecho esto, ¿no? ¿No? Guardar como, ¿no? Entonces, ¿qué datos me da acá, no? Igual, tengo fecha de creación y modificación, ¿no? Y tengo acá, miren acá, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿No? Artis Lisbardo Orellano, ¿ya? Me está capturando los datos, ¿no? Con operativo, ¿no? O sea, ya me está vinculando, ¿no? Porque se podría decir que parte de ese video, ¿no? Lo he capturado, ¿no? Y lo he almacenado en mi computadora, ¿no? Como es una alteración o modificación o captura, ¿no? Producido por mi persona en mi equipo de cómputo, ¿no? Ya me lo jala, o sea, me está jalando esos datos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo realizo esos cambios de repente utilizando algún software de edición como CorelDRAW, Photoshop o otras de video, ¿no? ¿No? También me los puede, ¿no? Capturar como data, como metadata, ¿da? Entonces, son dos consideraciones, ¿no? Y todo solamente con un análisis de metadatos, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Igual, otra captura, ¿no? Igual, corté parte de una imagen, ¿no? Y me jala, ¿no? Me dice que lo he realizado yo, ¿no? Porque lo he utilizado en mi equipo de cómputo, me dice la fecha y hora, ¿no? JPG, la resolución, ¿no? Entre otros datos, ¿no? Ahora, tengo acá, ¿no? Eh, la imagen, la imagen que tomé con mi equipo de cómputo, ¿no? ¿Alguien podría decir cuál es el dato más llamativo de los metadatos que podría vincularme? Lo anterior era, yo había editado, había capturado, había cortado, ¿no? Y me jalaba, había usado con mi equipo de cómputo y mi equipo de cómputo, ¿no? Pero acá en los datos, miren acá, ¿qué es acá? ¿Alguien me podría decir? La marca del equipo. La marca del equipo, ¿no? Marca y modelo del equipo, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando yo converso con diferentes fiscales, diferentes abogados,
Lo que me llama bastante la atención, y también con los peritos, y también con miembros de la Policía Nacional, y también con algunos jueces, me llama bastante la atención la forma en que cada persona tiene una modalidad de abordaje, le llamo yo. Cómo es que va a enfocar su trabajo de investigación. O sea, el caso puede ser idéntico, ¿no? Pero dos fiscales, dos policías, dos peritos, dos jueces lo van a abordar de forma diferente, ¿no? Entonces, el propósito un poco del webinar es generar comunidad, ¿no? Distribuir conocimiento porque el conocimiento es abierto, ¿no? Pero ver que no son tan complicados. O sea, este programita instalarlo no toma más de 1 minuto, 2 minutos. Aprender a utilizarlo no toma más de 5 minutos, ¿no? Es bastante sencillo, pero miren la data que nos proporciona. Entonces, tengo la fecha de creación, ciertos datos y lo más importante, algo que me vincula, ¿no? A mi persona, ¿no? Uno de los dispositivos móviles que tengo es un Xiaomi con este modelo, ¿no? Ahora, vamos a ver la imagen que he tomado por WhatsApp, ¿ya? ¿Puede vincularme a mi equipo de cómputo? ¿Puede vincularme a mi dispositivo móvil? No, porque no tengo más datos. Entonces, todo archivo, todo video, todo audio, ¿no? Que se comparte por la red social, WhatsApp, Facebook, por cualquier red social, la, toda la red social tienen este mecanismo. Dicen, ¿cómo puedo diferenciarme de mi competencia? Ah, de varias maneras. Si me mandan un video de mala calidad, lo trato de mejorar, ¿no? Si me mandan un video muy pesado, trato de hacerlo más ligero, ¿no? Entonces, esas ventajas, entre comillas, de los diferentes proveedores que brindan las redes sociales, hacen que toda información pierdan cierta metadata, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería el abordaje? Depende de cada caso, ¿no? No es el propósito de ver el abordaje de un, de un de una investigación. ¿Por qué? Porque yo tengo por modalidad protocolizar. ¿Qué significa? Tengo una forma de abordar cada caso que me toma bastante tiempo. Trato de conversar también con pares a nivel nacional o internacional y trato de protocolizar, ¿no? ¿Por qué les digo esto, no? Porque si esto de acá fuera un video, ¿no? De un hecho, de un hecho de criminalidad organizada, ¿no? La obligación, cuando yo converso con los fiscales, es, ¿no? Me dicen, ¿no? Yo tengo la obligación de investigar. Así sea que manden el video de forma anónima, ¿no? Pero ese video nos va a llevar a otros datos. O sea, si es cierto, no puede calificar como una evidencia porque debe tener ciertas consideraciones, pero puede ser un indicio, ¿no? Y ese indicio puede llevar a número de contratos, ese indicio puede llevar a número de procesos, ese indicio puede llegar a horarios en los cuales algunas personas han, han coincidido de repente en un espacio físico, llamaste, o sea, hay infinidad de datos o de indicios, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? Entonces, hasta acá, lo único que quiero dejar claro es que existen programas que pueden analizar la metadata de cualquier archivo. Y la metadata son datos sobre datos. ¿Qué significa? Si yo grabo un audio, un video, una imagen, un documento de texto, esa información tiene ciertas propiedades. Sobre eso va a tener cierta data, ciertos metadatos, ¿no? Que no van a alterar, no van a alterar la información en sí, sino que son datos que nos van a proporcionar cierta información, ¿no? Eso es muy importante. Un ratito.
¿ya? Entonces, vemos que hay diferentes tipos de evidencias digitales, ¿no? Dispositivos informáticos, dispositivos móviles, cada una de ellas tiene un procedimiento diferente de adquisición, un procedimiento diferente de análisis, ¿no? Que no viene al caso, ¿no? Entonces, cuando se produce el hallazgo, la incautación o recepción de dispositivos de almacenamiento digital, ¿no? Se va a tener que transportar esos equipos, ¿no? Previa identificación. Entonces, existe lo que llamamos rótulo de indicios y evidencias, formato A6, donde se tiene que consignar las características de los dispositivos incautados, ¿no? Debe existir un procedimiento adecuado, ¿no? Para almacenar, ¿no? Y lacrar esos dispositivos, ¿no? En cadena de custodia, que es un formato, ¿no? Donde se tiene que consignar, ¿no? Las personas, ¿no? Este, desde la primera persona que ha realizado el proceso de embalaje, ¿no? Identificación, recolección, ¿no? Hasta la trazabilidad a lo largo del proceso, ¿no? Donde las diferentes personas que van a recibir esa evidencia no tienen que consignar la fecha y hora, nombre y ciertos datos con respecto a sus cargos, ¿no? Dentro de la cadena de custodia, ¿no? Ahora, una vez en laboratorio, que puede ser en la Policía Nacional, en la Oficina de Peritaje, entre otros, de acuerdo a lo que indica el Código Procesal Penal, ¿no? Tiene que haber una preservación, ¿no? De la cadena de custodia y también de la evidencia digital, ¿no? Acá he consignado algunos procesos que en la práctica se realiza, ¿no? Desde que se procede el hecho delictivo, ¿no? O sea, una vez que se procede a investigar el hecho delictivo, ¿no? El fiscal requiere un apoyo técnico científico, ¿no? Para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Con la finalidad de evaluar, ¿no? De analizar el contenido de esa evidencia digital, ¿no? Entonces, remite un oficio, ¿no? Solicitando la designación de un perito, ¿no? Puede ser a la Policía Nacional, puede ser a la Oficina de Peritaje, ¿no? ¿No? En ese oficio se recomienda que estos estudios de labor pericial, ¿no? Y esto con la finalidad, ¿no? De que sea designado el profesional adecuado, ¿no? Sabemos de que los peritos, desde, o sea, hay peritos terceros, hay peritos CAS, ¿no? Cada uno de ellos van a tener diferentes académicos, cada uno de ellos van a tener diferentes competencias, capacidades, diferentes experiencias, ¿no? Yo humildemente podría decir de que he invertido bastante fuerte a nivel nacional, a nivel internacional en cursos, ¿no? Y lo he llevado a la práctica. Tengo varios artículos científicos en las labores periciales que realizo, pero aún así todavía siento que me falta todavía por conocer eh, ciertas técnicas, ¿no? Ciertos procesos, ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir, no? De que de repente puede haber personal que, si bien es cierto, tiene ciertas competencias, cierta experiencia, está empezando, ¿no? Dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que dependiendo de la dificultad de los casos, ¿no? ¿No? El perito designado, ¿no? Tenga ciertas competencias y capacidades, ¿no? Y para eso es muy importante definir bien el objeto de la labor pericial, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio, ¿no? La remisión de las evidencias sobre la de custodia, la documentación pertinente, ¿no? Vamos a tener una serie de disposiciones fiscales que son muy importantes,
actas de incautación, resoluciones judiciales, levantamiento de las condiciones, entre otros, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Porque si son dispositivos móviles, ¿no? Y se ha realizado el proceso de violación, muchas veces se tiene el código patrón o la contraseña del dispositivo móvil, ¿no? Pero si no se remite este código patrón o esta contraseña, si es cierto, se tiene herramientas forenses, ¿no? Cada herramienta forense realiza un proceso de desencriptación, de codificación, ¿no? Y si el equipo es de gama alta, ¿no? Y está con código patrón, es mucho la probabilidad de que se realice un proceso de extracción de la información de repente es mínima, ¿no? Si el equipo está desbloqueado, ¿no? El éxito de extracción, así sea el equipo de gama alta, es bastante alto, ¿no? Toda vez que hoy en día los diferentes fabricantes, independientemente de que el equipo esté desbloqueado, ¿no? Internamente siguen una serie de procesos de encriptación y de aseguramiento de su información a través de diferentes protocolos que depende de cada fabricante, ¿no? Eso, porque es muy importante, porque a veces se piensa de que el dispositivo está desbloqueado, ¿no? Va a extraer información, sí va a extraer información, ¿no? Pero la cantidad de información o la recuperación de la información depende de la gama, marca, modelo, ¿no? Y robustez de seguridad del dispositivo, ¿ya? Entonces, vamos a tener una serie de hardware y software forense, ¿no? Y también hardware y software, o software que pueden ser open source, ¿no? No hay ninguna normativa a nivel nacional o internacional que indique que el análisis de un dispositivo puede realizarse, ¿no? Por un software open source, ¿no? Lo que sí existe es que hay una mayor confiabilidad, una mayor fiabilidad, ¿no? En la extracción de datos, ¿no? De un equipo forense, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Primero de que ningún software va a inventar data, ¿no? Ningún software va a extraer datos que no existen, ¿no? Entonces, entre un software licenciado forense y un software libre, ¿no? La diferencia está en que con un software licenciado hay una mayor probabilidad de recuperación de información, hay una mayor probabilidad de extracción de la total información, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes software y hardware, ¿no? Este de acá es un tableau, es un equipo que nos permite hacer copias e imágenes, ¿no? De discos duros rígidos, sólidos, ¿no? A cierta velocidad, ¿no? O sea, puedo realizar una copia imagen utilizando un bloqueador con un equipo de cómputo, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero de repente el tiempo de demora va a ser mayor, ¿no? Vamos a tener dispositivos o hardware, ¿no? Para la extracción de información de dispositivos móviles, ¿no? Como el UFED, ¿no? Como el XRI, ¿no? Vamos a tener software que nos va a permitir analizar las copias imágenes, ¿no? De cierta información. Vamos acá a dejar de compartir un rato. Hemos dicho que vamos a tratar de que el curso sea hasta cierto punto práctico. ¿Ven acá mi pantalla? Sí, ¿Ya? Por ejemplo, esto es una copia imagen, ¿no? Es una copia bit a bit, ¿no?
¿Qué significa una copia imagen? ¿No? Nosotros podemos tener un disco duro de 1 terabyte, ¿no? No siempre es 1 terabyte, ¿no? Porque esto es una fórmula matemática, ¿no? Que sigue un algoritmo de tratamiento binario, ¿no? No siempre es 1 terabyte, sino es una medida que nosotros nos aproxima la capacidad exacta del medio de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el USB que yo he utilizado, ¿no? Es un USB de 8 gigabytes, ¿no? De esos 8 gigabytes, ¿no? Hay espacio utilizado 32 megabytes y hay espacio disponible 7.28 gigabytes, ¿no? No es 8 gigabytes exacto, me dice que este de acá tiene capacidad de 7.8 gigabytes aproximadamente, ¿no? Entonces, he realizado, ¿no? Una copia imagen, ¿no? Entonces, esa copia imagen, ¿no? Tiene un código hash, ¿no? Son estos dos de acá, ¿no? Me ha sacado un código hash en MD5 y me ha sacado un código hash en SHA-1, ¿no? Lo he realizado con un proceso de verificación, ¿no? O sea, verifica al momento de hacer la extracción, ¿ya? De la información copiada bit a bit, ¿no? ¿Qué significa copia bit a bit? Significa que cada espacio de almacenamiento esté ocupado o no, lo va a copiar, ¿no? Ocupado o no, ¿no? Ahora, ¿qué significa ocupado o no? No todo, la mayoría de los dispositivos de almacenamiento, esto también va cambiando dependiendo de la tecnología, tiene una especie de índice, ¿no? Una tabla de asignación, ¿no? Cuando yo me posiciono en mi USB, ¿no? Lo que va a hacer el sistema operativo es posicionarse en la tabla de asignación y cuando yo busco una información rápidamente la va a llevar a todas las direcciones donde está almacenado esa información, ¿no? Dentro de mi memoria, ¿no? Entonces, cuando yo elimino una información, lo que estoy haciendo es quitando la tabla de asignación, ¿no? Eso significa que cuando grabo una información nueva, ¿no? Esa tabla de asignación va a dejar de apuntar a ciertos espacios que todavía tienen información, pero que como no está en la tabla de asignación, él lo considera libre y lo va a regrabar, se va a grabar en sí. Entonces, este USB para grabar la carpeta directiva, ley, libros y receta con la información que les he mostrado, lo he formateado rápidamente, ¿ya? No he dado información, lo he formateado rápidamente, ¿ya? Para hacer la siguiente prueba, ¿ya? Entonces, una copia imagen es una copia íntegra, bit a bit, ¿no? De toda la información contenida, ¿no? Y está acá, ¿no? Ahora, voy a dejar de compartir un ratito para abrir un programa. Está cargando. Ven acá mi pantalla, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá es cargando, ¿no? Ese archivo, esa copia imagen en el FTK, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer un proceso de análisis, ¿ya? Entonces, en ese proceso de análisis comienzo a visualizar la información que tiene, ¿no? Tengo directivas, ¿no? Tengo algunas leyes, algunos libros y lo más importante, ¿no? En caldo de pollo tenía esta imagen, ¿no?
Y hay una imagen que he eliminado, ¿no? Que no está dentro del USB, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Entonces, eh, todavía no estoy haciendo un proceso de indexación, ¿ya? Que es parte del análisis, ¿no? Entonces, este, lo que estoy haciendo acá es visualizando la data que contiene esa copia imagen. Pero miren, solamente visualizando esa data he encontrado una información eliminada, ¿no? Que lo, que lo ha podido reconstruir, ¿no? ¿Por qué? Porque he eliminado, ¿no? Al final del proceso y ese USB ya no lo he utilizado, ¿no? Entonces, si yo siguiera utilizando ese USB, ¿no? Esta imagen está en el USB, pero no está dentro de la tabla de asignación, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que si yo sigo utilizando en algún momento este espacio físico de la memoria USB, puede ser chancada, ¿no? Y se va a sobreescribir, y eso significa que no voy a poder recuperar, ¿no? Bajo esa misma lógica, ¿no? Si yo tengo un sistema de videovigilancia y ha ocurrido un hecho delictivo que se ha dado el día de hoy, 1 de octubre a las 7:53 de la noche, ¿no? Yo tengo que realizar el proceso, ¿no? De copia imagen o de visualización y adquisición, ¿no? Lo más rápido posible, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé el tiempo en la cual ese dispositivo de videovigilancia va a empezar su proceso de regrabado, ¿no? Y en el Perú, ¿no? Prima más las personas que configuran, independientemente de las instituciones públicas o privadas, muchas veces es menor calidad, ¿no? Para tener un tiempo prolongado, pero ese tiempo prolongado a veces son de una semana, de 15 días, exagerando un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, por ahorrar costos muchas veces ponen un disco duro de baja capacidad, ¿no? Entonces, si se procede el proceso de regrabado, ¿no? Más difícil es recuperar cierta información eliminada, ¿no? En el caso de los sistemas de vigilancia, ¿no? Si el proceso de regrabado se ha dado, por ejemplo, se hace la incautación de acá a 15 días y ya inició su proceso de regrabado, ya no tengo de repente, ya no puedo tener el video del día de hoy, ¿no? Puede haber ciertos fragmentos, ¿no? Que mientras más tiempo pasa de grabación, ¿no? Más complejo va a ser recuperar. ¿Por qué? Porque se va a regrabar la mayor cantidad de espacios no asignados, ¿verdad? Entonces, tengo acá, ¿no? Cierta información, algunos datos, ¿no? Entonces, simplemente estoy visualizando la información, ¿no? ¿Qué más podría hacer, no? Vamos a, repito, ¿ya? Puedo hacer un proceso de montado, ¿ya? Cuando realizo el análisis, puedo acceder a los datos hexadecimales. Tiene otro propósito, no es el propósito tampoco del webinar de hoy, es un poco más para que tengan un poco idea del nivel de complejidad de las labores periciales. Podríamos ponerle del 1 al 20, ¿no?
lo que estoy explicando en estos momentos podría ser el nivel uno, ¿no? Que es el conocimiento básico que, que recomendaría que lo puede tener miembros de la Policía Nacional, que necesariamente no tengan que ser peritos, fiscales, abogados, ¿no? Jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay ciertos procedimientos que puede permitir acelerar el proceso de investigación, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que no es contratar a más personas, que es importante, no es adquirir más dispositivos o hardware o software, que es importante, no digo que no, sino lo más importante es mejorar los procesos. Existen formas en las cuales uno puede analizar gran volumen de evidencias. Existen procedimientos en los cuales uno puede acortar los tiempos de análisis, ¿no? Pero si no se mejoran los procesos, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, primero es mejorar procesos, tener el personal adecuado y la cantidad de hardware y forense adecuado, ¿no? Ahora, lo que estoy haciendo acá es montar, ¿no? ¿Qué significa eso? Voy a dejar un poco de compartir, ¿no? He montado esa copia imagen, ¿no? Y me lo ha asignado con letra H. ¿Eso qué significa? Que la letra G es mi dispositivo físico, es mi memoria USB, ¿no? Pero la copia imagen que he montado es esta de acá. Y miren, es idéntico, ¿no? Tengo las directivas, tengo ley, tengo libros, ¿no? Entonces, si consulta, ¿no? En un primer nivel de análisis, lo que muchas veces buscamos es visualizar la información que contiene ese dispositivo. Podemos incautar de repente en la práctica 10, 15, 20 dispositivos USBs, ¿no? Pero no todas ellas contienen información relevante o sustancial, ¿no? Entonces, en la práctica, realizar una visualización es muy importante, ¿no? Entonces, si tengo una copia imagen, pregunta, ¿no? Ese copia imagen, lo puede solicitar el abogado de parte, ¿sí? El fiscal puede solicitar una copia imagen adicional, ¿no? Al que se va a ir con el sobre lacrado que muchas veces tiene que ser visualizado con presencia de las partes, ¿no? El fiscal puede solicitar una copia imagen para él. El abogado puede solicitar una copia imagen para él. El perito de parte puede solicitar una copia imagen para él, ¿no? Entonces, una de las características que tiene el análisis digital forense es que puede ser replicable, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si todos pueden solicitar una copia imagen, ¿no? Y el perito de parte puede hacer su propio análisis, el perito oficial puede hacer su propio análisis, el fiscal puede visualizar la información que contiene, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿tiene lógica la solicitud que muchas veces hacen de estar presente en el análisis, ¿no? En el análisis forense, ¿no? Entonces, existen ciertos procedimientos que en el Perú a veces se distorsionan, ¿no? Pero tampoco es el propósito del webinar, ¿no? Pero bajo la misma lógica, ¿no? Lo que quiero un poquito plasmar es que una vez que se produce la copia imagen de un dispositivo, ya se difurca, ¿no? Las labores que puede realizar el perito de parte, el perito oficial, ¿por qué? Porque es la misma información, ¿no? Ambos pueden llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Cuando el análisis es ético, bueno, o sea, ¿a qué me refiero? De que por ética, tanto el perito oficial como el perito de parte, su trabajo es objetivo, debería ser objetivo, ¿no?
lo que debería buscarse es lo que contiene, ¿no? Para bien o para mal, me refiero del imputado, ¿no? Nuestro trabajo es 100% objetivo y por ética del perito de parte también debería ser objetivo, ¿no? Entonces, ya puedo visualizar, ¿no? Pero ¿puedo hacer el análisis? No, ¿no? El análisis lo hago con la herramienta, ¿no? Donde puedo hacer un análisis más profundo, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, dentro del hardware y el software que existen para los diferentes dispositivos digitales, ¿no? Por ejemplo, para dispositivos como el USB, ¿no? Por procedimientos, ¿no? La adquisición debería ser mediante un bloqueador, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo conecto el dispositivo USB a mi equipo de cómputo, si un equipo bloqueador, ¿no? Mi máquina puede estar con virus, accidentalmente puedo cometer de repente algún error, ¿no? Entonces, por procedimiento se utiliza un bloqueador, ¿no? Se utiliza el bloqueador, se utiliza una herramienta para hacer la copia imagen, ¿no? Y luego la indexación y análisis, ¿da? Entonces, esto es parte de la guía de análisis digital, ¿no? Donde está el procedimiento de escena del hecho, dice, ¿no? Debe haber un aseguramiento de la escena, reconocimiento e identificación de la evidencia digital, tomando en cuenta una serie de características, ¿no? La volatilidad, el almacenamiento, ¿no? Si está conectado a Internet, que no es el propósito del webinar del día de hoy, ¿no? Luego se produce la adquisición y captura de la evidencia digital, ¿no? Donde me voy a detener acá, ¿no? Dice copia imagen o copia forense, ¿no? Es una copia bit a bit del contenido digital almacenado en el dispositivo que es autenticado con un código hash que asegura la integridad de la evidencia recolectada, ¿no? Entonces yo le he mostrado, ¿no? Eh, la copia imagen del USB y su hash, ¿no? En MD5 y en SHA-1, ¿ya? No es el propósito de entrar a detalle, ¿no? Pero tanto SHA-1 como MD5 ya tienen colisión. ¿Qué significa eso? ¿No? Que puede existir dos archivos diferentes con un mismo hash. Pero existan dos archivos iguales con el mismo hash, tanto en MD5 o en SHA-1, ¿no? Información que tengo para los artículos científicos no lo he encontrado, ¿no? Por eso es que existen ciertas herramientas forenses que hacen extracción, ¿no? Y el acercamiento, pero con, con la codificación en los dos tipos de hash, ¿no? Los dos tipos de hash, ¿no? Lo que dificulta en gran medida la colisión, ¿no? Puede haber la colisión en uno, sí, ¿no? Ahora, por procedimientos y dependiendo de las herramientas forenses, ¿no? En la práctica, por ejemplo, yo realizo en SHA-256, ¿no? Que le da un nivel de robustez mayor, ¿no? Entonces, el copia de imagen se realiza con algunos dispositivos como el tableau, ¿no? Que es mucho más veloz, más rápido, ¿no? Y es un equipo que permite la copia íntegra. Puedo hacerlo también a través de algunos bloqueadores con reescritura, ya utilizando algún tipo de software para la copia de imagen, ¿no? Y existe Esto no algunos sabes. tipos de copias, ¿no? Que tampoco es el propósito, lo voy a detallar a grosso modo, ¿no? Entonces, una copia de imagen es una copia bit a bit, ¿no? Una copia íntegra, ¿no? Una copia asegurada puede ser
el aseguramiento de la información que contiene el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar, eh, eh, vamos a realizar una práctica de la copia asegurada, ¿no? ¿No? Que es una copia selectiva, ¿no? Puedo realizar un clonado de disco también, ¿no? Pero el clonado de disco es un procedimiento más técnico, no es forense, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a Wilson y van con su computador y dicen, quiero repotenciar mi computadora, ¿no? Pero quiero pasar mi información a un disco de mayor capacidad, ¿no? Entonces le van a hacer un clonado de disco. ¿Qué significa toda la información del sistema operativo, de la documentación, ¿no? Lo van a trasladar, ¿no? A otro disco para que conserve sus propiedades de configuración, ¿no? De almacenamiento, ¿no? Entonces, para cambiar un disco a otro disco, ¿no? Pero no es un procedimiento forense, ¿no? Esto es lo que realizamos de repente, lo que realizan cuando van a Wilson y desean de que la información de una computadora se la pase, ¿no? A otro disco, ¿no? Para repotenciar de repente y tener un disco mayor, ¿no? Vamos a un poquito salir, ¿no? Iniciar un ratito. Ven acá mi pantalla, ¿no? Por ejemplo, acá en el lado derecho tengo abierto el explorador, en el lado izquierdo, disculpen, en el lado derecho tengo el HashMeFile, que es un software pequeñito, ¿no? Que lo puede ser portable, ¿no? Se demora un minuto en ejecutarlo, menos de un minuto, ¿no? Y miren, ¿no? Eh, Tengo la memoria física, ¿no? La memoria física conectada a mi computadora, ¿no? Y simplemente lo arrastro, ¿no? Y tengo acá, a ver un ratito, en SHA-256, ¿no? Y me voy al montada en H, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Es una copia, ¿no? Este era el de WhatsApp, ¿no? Y miren, ¿no? Entonces, tienen el mismo código hash, ¿verdad? Por eso es que la copia imagen es un archivo, ¿no? Que va a copiar bit a bit todo el contenido de un determinado dispositivo, ¿no? Y el código hash, ¿no? Es una característica que le da al archivo para qué, para autenticar, para identificar su integridad. Que al más mínimo cambio, ¿no? Y vamos a hacer una prueba de repente de la que tengo en mi memoria física, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Esta imagen que es original, se supone de que tengo el dispositivo físico, he realizado la extracción de ese dispositivo físico, lo he asegurado, ¿no? Esta es una evidencia, sí. Es una evidencia que vincula mi dispositivo, ¿no? Con la captura de una imagen pornográfica, ¿no? Entonces, vale, lo voy a abrir con Paint nada más, ¿no? ¿Ya? ¿Ven ahí mi Paint? Voy a, de repente no se visualiza para, ¿ya? Y lo único que voy a hacer es, de repente, a
puntito le voy a poner acá. Ahí, un puntito acá que se vea. O una línea que se vea. Sí se ve, ¿no? Y lo voy a grabar. Ya. Voy. Vamos a nuevo, ¿ya? Y voy a el del USB. Y ven acá mi pantalla. A veces sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? Le he puesto un puntito y una línea. Y miren el código hash, ¿no? Tengo en H, tengo el código hash original del archivo que hemos visualizado, ¿no? Y tengo en G mi memoria USB física, ¿no? Y mire, han cambiado. O sea, al más mínimo cambio de un solo bit, de un píxel al más mínimo cambio, cambia, no hay, o sea, cambia todos los caracteres. No es que cambie un dígito, no cambia todos los caracteres, ¿no? Esa es la propiedad que tiene el código hash, ¿no? Permite verificar la autenticidad, ¿no? Y permite asegurar una evidencia digital de forma física. Entonces, mi pregunta es, ¿no? Este, este, imagínense una diligencia, ¿no? Una diligencia donde se haga el aseguramiento de 10 archivos de los 10 archivos digitales, ¿no? Este, ¿Qué tal sobre la clave en cada historia si ya se aseguró, ¿no? Entonces, ese la clave en cada historia con las evidencias digitales, ¿no? Porque una vez que uno asegure va a tener una trazabilidad, ¿no? Igual como la cadena de custodia. Ya, vamos a... ¿Terminaste? Sí, lo terminé. Muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos a tener diferentes tipos de clonado y vamos a también a tener un análisis, ¿ya? Por ejemplo, el Autopsy es un software open source, libre, ¿no? Que me ha permitido analizar esa copia de imagen, ¿no? Y a pesar de que tengo el dispositivo formateado, ¿no? Lo he hecho en un formato rápido, ¿no? Aún así ha logrado recuperar archivos, ¿no? Que tenía almacenado diferente a lo que había almacenado de los libros, las publicaciones, ¿no? Entonces, la forma como se formatea un dispositivo, ¿no? El tiempo de uso, el momento en que se hace análisis es muy importante, ¿no? Entonces, en el análisis uno puede indexar, ¿no? Toda la información contenida y también recuperar parte de la información, ¿no? Entonces, existen otras herramientas forenses como el Axiom, ¿no? Que ya es una herramienta licenciada
donde permite también la indexación, ¿no? Hacer un análisis un poco más, más robusto a nivel de temporalidad, ¿no? De fechas, ¿no? Entre otros datos, ¿no? Recuperación también de archivos, ¿no? Entonces, el código hash es una función matemática que permite representar los datos en una determinada longitud, ¿no? Que depende si es MD5, SHA-1, SHA-256, entre otros, ¿no? Por ejemplo, MD5 es de 16 bits, SHA-1 de 20. Independientemente a la cantidad de información, el valor siempre va a tener una extensión única que depende del tipo de hash, ¿no? Codificado, ¿no? Por ejemplo, esta es una función hash en 256, ¿no? Tiene 64 caracteres, ¿no? Entonces, independientemente si el archivo es un audio, video, un documento en Word de una hoja, mil hojas, siempre la extensión va a ser única. Y al más mínimo cambio de una sola letra, de un solo punto, de una sola coma, ¿no? Va a cambiar los caracteres alfanuméricos, ¿no? Entonces, el hash nos va a permitir asegurar la información, verificar su autenticidad y su integridad, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Y los metadatos son datos sobre datos, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Visualizar información adicional, ¿no? Información de los archivos que el propio sistema incluye para organizar mejor esa data, ¿no? O sea, el sistema operativo puede ser mi dispositivo, puede ser mi Windows, puede ser mi Linux, ¿no? Al generar un archivo le pone ciertos datos, ciertas propiedades, ¿no? Entonces, que se pueden visualizar, ¿no? Entonces, hemos visto de forma práctica, ¿no? El ejercicio de los metadatos, ¿no? Con respecto a bajar un archivo, una captura y ciertas modificaciones, ¿no? Capturar desde mi dispositivo donde ya me jala, ¿no? Ciertas propiedades de mi equipo de cómputo, mi dispositivo móvil, ¿no? ¿No? Entonces, luego del análisis viene la generación de reportes, ¿no? Que se plasma en un informe pericial bajo ciertas características, ¿no? Que también están definidos en el Código Procesal Penal, ¿no? Y algo un poquito importante es que hasta hace poco se entendía, y esto yo también un poco estaba un poquito de repente confundido porque pensaba de que el tema de ciberseguridad era la parte de información, pero no es así. Nosotros vamos a tener delitos convencionales, ¿no? Donde dentro de esos delitos no se va a buscar vincular, corresponder al dueño de un equipo de cómputo, al dueño de un dispositivo móvil. Pero vamos a tener otros tipos de delitos que tienen con los ciberdelitos, ¿no? Donde personas con cierto nivel de conocimiento pueden realizar un ataque de phishing, de ransomware, ¿no? Infección de malware, ¿no? Para agenciarse de los dos usuarios, diferentes modalidades, hasta ciberguerra, donde pueden o pueden ingresar a sistemas gubernamentales, a sistemas industriales. Esto tiene que ver también con activos críticos nacionales, que no es propósito, ¿no? Pero miren, la seguridad de la información tiene que ver con la protección de infraestructuras críticas y con la información. Tenemos delitos informáticos, ciberdelitos, tenemos formas de protección, tenemos seguridad de las aplicaciones, tenemos seguridad de la data, tenemos seguridad del Internet y sobre eso la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque los criminales tienen una organización tan igual como la tienen las empresas formales, donde en la mayoría de los delitos convencionales se van a tratar a los dropomulas, son las personas que prestan sus cuentas bancarias, aperturan una cuenta, son los que prestan su tarjeta, ¿no? Y vamos a tener gerente de los drops, ¿no? Personas que pueden cometer algún tipo de delito informático y necesitan una forma de cerrar círculo. ¿Qué significa? ¿No? Agenciarse del dinero.
vamos a tener un director del drop, ¿no? Del director para arriba es difícil, ¿no? Llegar a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una serie de procedimientos de anonimato, ¿no? Para cometer sus delitos, ¿no? Sobre eso nosotros vamos a tener la seguridad de la información y los estándares que dentro de Transformación Nacional ya existen las directivas y las leyes para que tanto las empresas nacionales como las públicas y las privadas cumplan ciertos procedimientos de seguridad que en la práctica no se ve, ¿no? O son mínimas, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos estándares de seguridad, con la 27001, la 27002, que son las directrices, ¿no? Para la seguridad de los sistemas de información, la 27032, que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad, la 27037, que tiene que ver con el tratamiento de las evidencias digitales. Miren, con el tratamiento de las evidencias digitales. Y la 27035, que tiene que ver con la gestión de incidentes. Y miren acá, análisis forense, análisis digital, ¿no? Que recién los bancos, ¿no? Lo están poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque dentro de su proceso de ciberseguridad o aseguramiento de la información, ya están comenzando a contratar personal para análisis forense, ¿no? Entonces, tenemos una serie de terminologías que tienen que ver con IT y OT. IT es tecnología conversional, ¿no? O sea, son las tecnologías de información que utilizan las diferentes instituciones públicas o privadas convencionalmente, y lo OT tiene que ver con las industrias, con los activos críticos nacionales, ¿no? Donde la triada de la ciberseguridad se maneja de forma diferente, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? He querido un poco terminar con esto, ¿por qué? Porque en la práctica, ¿no? Ha ocurrido un hecho delictivo que tiene que ver con un banco, hay ciertos procedimientos que le compete al banco que no se están cumpliendo. Que ha ocurrido un hecho delictivo, interno, externo, ¿no? En un ministerio hay ciertos procedimientos que tienen la obligación de cumplir, que tienen que cumplir ese ministerio, que en la práctica es mínima o no se cumple, ¿no? Que dificulta, ¿no? El procedimiento de investigación, ¿no? Por eso es que cuando yo tengo un caso, ¿no? Lo primero que hago es, ¿no? Indicarle al fiscal una reunión, ¿no? ¿Con quién? Con el gerente de la institución, con el director de la institución, con el oficial de seguridad, con el gerente de seguridad. ¿Para qué? Para ver cuál es el cumplimiento de lo que le compete interno, externamente, porque también esa institución puede llevar la seguridad de su sistema de forma externa, ¿no? A través de alguna institución que le dé el servicio de monitoreo, ¿no? Entonces, no quiero entrar al tema de ciberseguridad, sino al tema del tratamiento de evidencia digital, ¿no? Cuyo propósito de CyberLabs es, ¿no? Proponer un curso dinámico, eh, metódico y fácil, ¿no? Para cualquier tipo de persona sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Lo hemos visto el día de hoy, que no es complicado utilizar la herramienta, ciertas herramientas y darle cierta interpretación, ¿no? Pero que se tiene que practicar, se tiene que conocer, ¿no? Entonces, termino ahí, ¿no? La charla estaba para 1 hora y media, faltan 4 minutos que lo podemos utilizar para las preguntas, ¿no? No sé si hasta ahí tienen algún tipo de, ¿no? De consultas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Sí, hay un par de consultas que paso a recibirla. Me dice, por ejemplo, Ronald Mota. Buenas noches, una pregunta. En el caso de que dichos videos se compartan por WhatsApp, ¿cómo se puede obtener la metadata de esos videos? Eh, Repito, ¿no? La metadata se pierde, ¿no? Baste que cualquier información de video sea compartido por las redes sociales, ¿no? Se pierde la metadata, ¿no? Entonces, ese archivo puede ser un indicio
pero es muy complejo ver el tema de la evidencia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque dentro del procedimiento debe haber un proceso de extracción de la información del medio contenedor o del dispositivo con el cual se ha hecho la adquisición de ese video, ¿no? Número dos, ver si ese archivo ha sufrido algún tipo de edición o manipulación, ¿no? Entonces, si nosotros, a ver, pongo este ejemplo, ¿no? Eh, realizamos ahorita un video de un hecho delictivo, ¿no? Una persona de repente está robando a otra persona y se hace la captura, ¿no? Entonces, o una foto nada más, una foto en JPG, ¿no? Entonces, si se comparte por redes sociales, se pierde la metadata. Entonces, identificar la fecha de origen, el dispositivo de grabación va a ser difícil por la metadata, ¿no? Pero sí se puede tener la imagen de la persona, ¿no? Depende de la resolución. Se puede hacer un proceso de mejoramiento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que todo contenido de información, ¿no? Va a tener ciertas propiedades, ¿no? Entonces, si dentro de una imagen hay una persona que está robando a otra persona, ¿no? Demostrar que ese archivo ha sido extraído de un dispositivo X, difícil. Demostrar que ese archivo es auténtico, ¿no? Porque no se tiene la fuente original, complejo, ¿no? Pero si ha sufrido edición, posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque edición es cambio de formato, ¿no? Cambio de formato es edición, ¿no? Por ejemplo, ya no es PDF o es y ahorita es JPG, ¿no? Pero dentro de las propiedades de esa información hay ciertas cosas que podría rescatar. ¿Qué significa si ese archivo ha sufrido manipulación, ¿no? ¿Qué significa manipulación? Que la imagen de esta persona haya sufrido alguna alteración, que ese armamento que es un dispositivo, que de repente es un arma de juguete, haya sido cambiado de repente por un arma de otras características, ¿no? Esa es una manipulación. ¿Qué tanto le sirva, ¿no? A la investigación fiscal? Depende de la estrategia del fiscal, ¿no? Es un campo un poquito complejo, ¿no? Pero lo más correcto es tener el dispositivo de grabación, hacer el proceso de extracción, hacer el aseguramiento y luego el análisis, ¿no? Ese es el procedimiento correcto, ¿no? No sé si hay otra pregunta adicional. Sí, correcto. A ver, ingeniero, Nelio Guillén dice, ¿y qué pasa cuando la data se transfiere encriptada, por ejemplo, en WhatsApp? Eh, la data se transfiere encriptada, o sea, yo entiendo de que hay formas en las cuales uno puede, eh, mire, Eh, yo tengo, no sé si se refiere a esto, pero vamos a suponer que tengo una imagen, ¿no? Hay formas, esto se utiliza bastante en espionaje, ¿no? Hay formas que yo puedo compartir una imagen, ¿no? En donde puedo yo, encriptar, ¿no? De repente un mensaje dentro de esa imagen, ¿no? Entonces, no me interesa la metadata, lo que me interesa es llevar el mensaje. ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿no? Lo otro es que de repente indique usted un archivo que haya sido encriptado y no se pueda aperturar por que haya sido encriptado por algún tipo de software, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Habría que hacer una reingeniería inversa o utilizar, dependiendo del tipo de información, ver si se puede desencriptar, ¿no? Por eso le digo que cada nivel de investigación sigue un abordaje distinto y depende del tipo de evidencia. Ok, ingeniero, tenemos otra pregunta de Rodolfo Ruiz. Dice, ¿podría pasar luego los enlaces del final del taller? Sí, bueno, la grabación, esto va a estar grabado en
nuestros canales oficiales de YouTube y la página web también de Saberla, no se preocupe. G. Contreras nos dice, soy perito contable financiero de la Fiscalía Especializada, veo la necesidad de los fiscales de encargar pericias digitales forenses, que en muchos casos no son atendidos por la agencia de peritaje por la carga laboral que tienen. Mi pregunta es, ¿qué certificación o competencias debería tener yo como profesional del área de finanzas para desarrollar este tipo de pericias? Eh, siempre, siempre es muy importante el tema de la acreditación, ¿no? En la acreditación siempre nos van a pedir primero las capacitaciones seguidas, ¿no? Entonces, este curso es muy importante porque usted puede acreditar, ¿no? A través del curso, ¿no? La capacitación en el tratamiento de las evidencias digitales, ¿no? Lo otro, existen algunas certificaciones, eh, eh, que le pueden, que pueden demostrar sus competencias, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hay algunas certificaciones, este, bajo ciertos estándares como las ISOs, ¿no? Eh, que nos permite a nosotros demostrar nuestras competencias y capacidades, ¿no? ¿Qué tanto desea usted profundizar? Ya depende de usted, ¿no? Pero la recomendación es un curso básico, ¿no? De manejo de evidencias digitales, ¿no? A nivel de metadatos, a nivel de código hash, a nivel de copias, copia imagen y a nivel de análisis básico, ¿no? Yo les decía de que el nivel de conocimiento que debe tener un perito es del 1 al 20, ¿no? Lo que yo les estoy demostrando es un nivel de 1 que sí o sí lo deben tener cualquier persona que se dedique a la parte forense, incluidos los contables, ¿no? Incluidos los ingenieros civiles, incluidos los grafotécnicos. ¿Por qué? Porque han visto ustedes que no es complicado, o sea, es, realizo el proceso de visualización o tengo el DVD donde me remiten, ¿no? Estoy de repente en la diligencia de visualización, ¿no? Por costumbre, ¿qué tengo que hacer? Es asegurar. Si no está asegurado, lo aseguro, ¿no? Y han visto ustedes que es abrir un programa, ¿no? Y bajo ciertos procedimientos, ¿no? Extraer el código hash de esa información, ¿no? En otros países, ¿no? Los fiscales lo realizan de forma común, de forma convencional dentro de sus actividades, ¿no? Por eso es que les decía de que en algún momento cuando fui a una conferencia de una fiscal argentina, yo he creído que era una ingeniera, que era perito, no, era una fiscal. Entonces me di cuenta de que en otros países los fiscales ya asumen ese rol, ¿no? Entonces, seguir un curso básico es muy importante para que demuestre que tiene las capacidades en ese rubro, ¿no? No, pues cuando sepas algo me avisas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Hay algún par de preguntas. Sí, pero yo creo que con el curso que van a estar inscribiéndose seguramente puede ya resolver sus dudas. Yo justamente agradeciendo al ingeniero Lisbardo Relleno por esta excelente ponencia, esperando ustedes que a todos los participantes puedan seguirnos por nuestros canales oficiales en las cuales damos otros cursos, aparte del curso de taller de tratamiento de evidencia digital. El día 4 de marzo está por iniciarse. Se pueden escribir ya a los números de WhatsApp que se están mostrando en pantalla o también a la comunidad de Salvela que se ha compartido a través del chat de esta ponencia, ¿no? Asimismo, también estamos dando otros cursos, curso de introducción de Pen Testing, para que se inicie el 15 de marzo, y el curso de la ISO 27002-2022, ¿no? Que también inicia el 4 de abril. También quiero, en el curso del 4 de marzo que se va a iniciar, el curso de taller de tratamiento de evidencia digital en informática forense, en la cual lo va a dictar el ingeniero Lisbardo Orellano, va a iniciarse el 4 de marzo, va a ser las clases los lunes y miércoles de 7 a 10.
La modalidad es online, tiene una plataforma educativa, ¿sabes? En las cuales las clases son grabadas y se van también publicar las diapositivas de cada sesión. Tiene una duración de 32 horas pedagógicas, ¿no? Estamos presentando este curso por 440 nuevos soles, pero por promoción estamos brindando, si se han registrado en este taller, en el registro de asistencia, estamos dando una promoción de 50% de descuento para que se puedan inscribir, y incluye los beneficios de obtener un certificado digital al aprobar el curso, acceso al campus virtual donde se va a colgar las clases grabadas, así como las diapositivas, y tenemos los canales de pagos que ustedes pueden realizar, y también a través de PayPal pueden realizar a nombre de HLO Cyberforce. Cualquier mayor información, teniendo en cuenta que también se están conectando de diferentes países, tenemos, ¿no?, conectados desde Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá, México, ¿no? Se pueden, a través de nuestros canales de WhatsApp, poder inscribirse y pedir mayor información. CyberLab es una academia especializada en ciberseguridad, donde la excelencia académica se encuentra junto con la ciberseguridad. Somos colaboradores, partner de Fortinet, que es una empresa reconocida a nivel mundial en lo que es ciberseguridad. Agradeciendo a todos ustedes esta gran ponencia que nos ha tenido el ingeniero Lisbardo Orellano, y que se puedan agregar a nuestros grupos de WhatsApp para pedir mayor información, ¿no? El curso inicia el 4 de marzo y por haberse registrado en este webinar tienen un descuento de 50%. Entonces, muchas gracias con todos, agradeciendo, y también indicando que nos pueden visitar, ¿no?, a nuestras redes sociales de LinkedIn. Tenemos Facebook, tenemos de YouTube, en las cuales nuestros webinars gratuitos pueden ir viendo, de la que hemos estado impartiendo ya en sesiones anteriores, a través de Instagram, ¿no?, de TikTok, ¿no? Nos pueden seguir, y agradeciendo esta oportunidad que nos puedan dar, y a través de nuestros canales oficiales en el grupo de WhatsApp de la comunidad de Sabelas, vamos a estar dando mayor información en esta cursos y promociones y webinars gratuitos. ¿Okay? Muchas gracias con todos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Buenas noches. Le saluda su estudiante Víctor Díaz. Ya me inscribí al curso, solamente que estaba tratando de animar a algunos colegas también de la Fiscalía. Quería consultarle lo siguiente. Acá veo un 50%. Con ese 50%, ¿cuál sería el monto final para que se pueda pagar? Estamos dando un 50% de descuento de 220 nuevos soles que se pueden ustedes aprovechar a través de los canales oficiales, poder dar mayor coordinación, ¿no?, para esos tipos de pagos. Correcto. Bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias con todos ustedes, agradeciendo esta asistencia. Muy buena noche, buen fin de semana que tengamos. Hasta luego. Ah, disculpe. Sí, dígame. ¿Cómo está? Bien, nuevamente quería hacer la consulta. ¿A cuál número? Porque me contacté con varios de los números que creo que tiene. Me he unido a todos los canales. Esto es tanto al grupo de WhatsApp, también con el grupo con el cual realicé el pago respectivo, pero también veo acá otro número que nos envió el enlace para esta ponencia. Sí, Entonces, estos ¿a son qué? los números que estamos poniendo en la ponencia. Son los números que se pueden conectar por CyberLab o a través de la comunidad. Correcto, cualquiera de esos tres que vemos aquí en la publicidad, Cualquiera de ¿correcto? esos tres. Sí, correcto. Ok, Listo, muchas gracias. ok, muchas gracias con todos ustedes. Muy buena noche, buen fin de semana. Igualmente, profesor, nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Canito. Buenas noches.